obedecer tu voz y ser entendidos en tus tiempos, y así podamos vivir en sincronía con el cielo. Padre eterno, te adoro. Yo quiero vivir tu eternidad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Padre eterno, te adoro. Yo quiero vivir tu eternidad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Somos absorbidos, por tu vida en nosotros. Somos absorbidos por tu vida en nosotros. Somos absorbidos, absorbidos por tu vida en nosotros. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo a tus tiempos, yo me sincronizo a tu verdad. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo al cielo, yo me sincronizo a tu eternidad. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo
decimos una vez más. Recibe gloria, adoración, todo el poder, porque solo tú eres digno, Señor. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Recibe adoración, recibe el por siempre. Amén. Doy la bienvenida a esta segunda sesión de esta serie que comenzó la semana pasada, llamada Primero lo Primero. Como les decía, esta es la segunda sesión de un tema que realmente es precioso, ¿sí? Difícil de hablar, como les compartía la sesión anterior, pero el Padre nos está llevando a entender la profundidad de esta palabra, ¿sí? De este principio espiritual como es la primicia, ¿sí? Queremos sacar un poco el foco de la parte de plata, que por ahí siempre se asocia a la palabra primicia, y si bien está bien y es viable también todo lo que nosotros podamos dar, y lo que entendíamos de primicia, pero también entendemos que el Padre también nos está llevando
a otro nivel, ¿sí? A entender esto de este manejo de las primicias desde otro nivel, desde la profundidad que tiene toda esta palabra y desde el origen y de cómo surgió, ¿sí? Antes de seguir y comenzar esta segunda sesión, vamos como siempre a entregar este tiempo al Padre, ¿sí? Él es el que nos convoca, Él es el que nos llama, Él es el que nos permite tener este espacio, Él es el que nos enseña. Entonces, qué mejor que entregar todo este tiempo a Él y realmente pedirle que sea Él el que esté enseñándonos y hablándonos, ¿sí? Acompáñame a tener este tiempito de presentarnos delante del Padre. Papá, gracias, Señor, gracias. Nos presentamos, Señor, delante tuyo, Padre, como cuerpo, Señor, unidos, Señor, en un mismo espíritu, que es tu espíritu, Padre. Y nos presentamos, Señor, expectantes de poder escucharte, de poder aprender de todo lo que vos tengas para enseñarnos. Padre, yo te pido que estés sacando toda distracción, Señor, de alrededor nuestro, aún dentro nuestro. Entregamos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras cargas, todo aquello que quiera venir a entorpecer el poder escucharte, el poder dejar fluir tu Espíritu Santo en nosotros y a través de esta enseñanza, papá, que realmente sea un tiempo en el que podamos escucharte, en el que podamos aprender y que podamos crecer en nuestro espíritu y abrir nuestro espíritu a tu espíritu para que aquellas perlas, aquellos tesoros que vos tenés para este tiempo puedan ser entendidos por nosotros, puedan ser captados, Padre, y que realmente sea un tiempo precioso, Señor, de poder absorber todo lo que tienes para nosotros. Padre, te amamos, te agradecemos, también pedimos que se sujete todo lo técnico, Señor, al cielo, Señor, y que pueda salir una transmisión limpia, Padre. Y te agradezco una vez más por permitirnos este tiempo, por permitir que podamos estar, Señor, haciendo esto y aprendiendo, Señor, una vez más de lo que vos tenés para impartir a esta casa, Señor. Te agradecemos, te amamos y te bendecimos. Amén. Amén. Entonces hablábamos que esta palabra primicias, que es tan difícil por ahí de manejar, de hablar, de por ahí salir de esas estructuras en las cuales veníamos entendiendo, ¿sí? El Padre hoy nos lleva a un nuevo tiempo, entonces nos llevó a entender que primicias es el elemento que el cielo tiene para llevarnos a un nuevo nivel, ¿sí? Hablábamos que la primicia es lo que el Señor utiliza para llevarnos de un nivel A un nivel B, ¿sí? Entendíamos también que si nosotros podemos entender lo que Cristo hizo, ¿sí? Nos va a hacer ver lo que hemos recibido, y gracias a poder ver lo que tenemos y de lo que hemos recibido íbamos a poder dar, ¿sí? Entonces, esto que es una primicia es literalmente una acción profética que nos transporta a otra dimensión, ¿sí? Entonces empezamos a abrir esta palabra a si bien sigue siendo el mismo significado, ¿sí? El dar lo primero, pero entendiendo la profundidad de la palabra. Entonces estuvimos viendo esta palabra que tanto se usa en las Escrituras, la vimos en el Antiguo Testamento y vimos 4 usos que se le da a esta palabra desde la traducción hebrea, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de Reshit, que era la traducción de primicias? Y la pudimos ver desde 4 principios, y estos 4 principios los desarrollamos y los respaldamos con un versículo de la Biblia, ¿sí? Así que bueno, si no lo pudiste ver, te animo a que puedas hacerlo, ¿sí? Porque esto va correlativo, ¿sí? Por eso me tomo estos minutitos para hacer un resumen, para poder entender lo que hoy el Señor quiere soltar, ¿sí? Desde el hebreo, y vamos a revisar esta palabra para poder terminar de dar la base del significado
literal de la palabra primicia, vamos a verlo en el griego, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar viendo algunos versículos del Nuevo Testamento también hoy. Y vamos a ver 3 usos o traducciones de esta palabra. Van a notar que se repiten estos principios, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto principio de elección, principio de tiempo, principio? Bueno, acá se van a repetir, ¿por qué? Porque sigue siendo la misma palabra, ¿sí? Tenemos la misma base, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, y algo estuve yo anticipando la semana pasada que íbamos a ver hoy, y de eso se trata esta enseñanza de esta segunda parte. Vamos a ver principio de elección, ¿sí? Principio de elección. Y acá tenemos 2 versículos, si quieren anótenlos, pero vamos a leer uno, ¿sí? Es Romanos 11, 16, Romanos 11, 16 y Apocalipsis 14, 4, que es lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Primicia se refiere a las primeras cosechas en esta traducción, ¿sí? En el griego, siempre en función de ofrendar a Dios, ¿sí? Y miren lo que dice Apocalipsis 14, 4, de la Biblia de las Américas, dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, ¿sí? Acá la palabra primicia está literalmente escrita como primicia. Y acá en Apocalipsis, en este capítulo 14, acá está hablando que no se han contaminado. ¿Quiénes? ¿De quiénes habla? Acá habla de los 144.000, ¿sí? Y este capítulo, a partir de este capítulo 14, comienza el tiempo de la cosecha, ¿sí? Ese tiempo de cosecha involucra esos puntos referentes que le dan a Dios el derecho de juzgar a los demás. Acá cuando vamos a hablar de juicio y de juzgar, estamos hablando de juzgar y bendecir, ¿sí? También tenemos que empezar a sacarnos esa palabra de juzgar como juicio, como algo tremendo que se viene, ¿sí? A veces el Señor también debe juzgar, pero en bendición para poder rescatar. Y ahora me vas a entender por qué. Un ejemplo en la Biblia es Noé y su familia, ¿sí? Recuerdan que Dios le da la oportunidad de salvar la especie, por así decirlo, ¿sí? Luego de ver en qué se había convertido todo lo que él había creado, encuentra 8 justos, encuentra una familia realmente que honraba a Dios y decide tomarlos como primicia, ¿sí? Van a ser los que van a juzgar a toda la generación en ese tiempo. ¿Por qué digo juzgar para bien? Porque gracias a ellos se conserva la vida humana, ¿sí? Porque Dios podría haber dicho, esto es un desastre, han hecho cualquier cosa con lo que les he entregado, listo, mando el diluvio y no se salva nadie. Al contrario, vio una familia que podía ser tomada como primicia. Acuérdense de todo lo que vimos de primicia, ¿sí? El principio de elección, de poder ser separados, de poder honrar a Dios, de darle lo mejor, ¿sí? No solo lo primero. Entonces los separa, los introduce en el arca, y acá en la palabra de Apocalipsis que estábamos leyendo, ¿sí? Dice, no se contaminaron con mujeres. Acá en Apocalipsis está hablando de los 144.000 que va a tomar como primicia, ¿para qué? Para salvar la humanidad, ¿sí? Y estos 144.000 dice que no se contaminaron con mujeres, ¿sí? En algunas versiones dice que son vírgenes, en esta dice que son castos. Traducido en el griego esta frase, ¿sí? Contaminaron con mujeres, puede usarse también como que no se contaminaron con ídolos, ¿sí? Gente que nunca adoró a dioses extraños, ¿sí? Y con todo lo que lleva la idolatría, ¿no? Que va más allá si tengo una estampita, que eso también lo hemos hablado en series anteriores, si tengo alguna estatuilla, ¿sí? Si tengo algo al cual yo venero y adoro. Va más allá porque podemos hacer ídolos
de familiares, puede ser un ídolo del trabajo, de muchas cosas, ¿no? Entonces acá, cuando dice, no se contaminaron con mujeres, se puede traducir también como no se contaminaron con ídolos, ¿sí? No hubo mezcla. Entonces, esto lo cumplió Noé, ¿sí? Por esto también el Señor toma a esta familia de Noé como primicia para salvar la creación y que la humanidad siga. Entonces, Dios siempre va a escoger un Abraham, un Noé, ¿sí? Dios va a escoger un David. Esos son elementos primicias, elementos referentes que el Señor tiene para juzgar. Entonces, son separados antes de que venga lo que va a ser la siega como tal. Entonces, toma una primicia, ¿para qué? Para poder, por así decirlo, salvar una cosecha, para poder garantizar la cosecha, ¿sí? En el caso de este capítulo, ¿sí? De los 144.000, les decía que están apartados ¿para qué? Para juzgar toda la humanidad, porque ellos tienen algunas características muy interesantes que dice ahí el versículo. Dice que no se contaminaron con mujeres, siguen al Cordero a donde quieran que vayan y fueron comprados de entre los hombres, dice. ¿Cómo? ¿Cómo fueron comprados? Como primicia, como los primeros frutos, ¿sí? Y les pertenecen a Dios y al Cordero. Esos 144.000 también puede leerse que son 12.000 de cada tribu, ¿no? Y ahí está el aspecto redentivo del Génesis, ¿sí? Con los 12 de Jacob. Fueron separados por Dios para Él porque no se contaminaron con ídolos. Entonces ustedes ven cómo un mismo patrón el Señor lo va repitiendo, ¿sí? Pero siempre tomando una primicia para que poder garantizar la cosecha, ¿sí? Para que sean un elemento de justicia, para poder compararlos. Entonces toma lo mejor, porque nos ama tanto, tanto, que Él toma los referentes mejores, los separados, los primeros, ¿para qué? Para decir, bueno, esta es la primicia de la cosecha, ¿sí? Entonces, la primicia, vemos acá, no es necesariamente algo que se cosecha, sino que también pueden ser personas. Y esto se los había adelantado un poquito, ¿sí? Entender esto nos facilita a entender el gobierno de Dios, que se ejercita a favor de, ¿sí? Siempre va a ser a favor de. Por eso les digo, no toma como primicia cosas que no sirven, no, realmente toma esa familia, esa persona que fue separado, que se mantuvo, ¿sí? Como estos 144.000 se mantuvieron adorando solamente al Señor, siguen al Cordero, ¿sí? A donde quiera que vayan y gracias a eso, a esa primicia que toma, puede juzgar para bien a la humanidad, ¿sí? Con esto no quiere decir que todos se van a salvar y que nada, no van a tener por ahí consecuencias algunas personas de sus actos, sino que todos van a tener la oportunidad de recibir la salvación, sean lo que hayan hecho, ¿sí? Entonces, esta acción del Espíritu puede juzgar a toda una generación, ¿sí? Como lo vimos acá en Apocalipsis y en los ejemplos que le di, ¿sí? Entonces, esto nos facilita entender el gobierno de Dios, que siempre ejercita a favor de, o como una acción del Espíritu para realmente juzgar toda una generación. Entonces, este principio primero que vimos, que es el principio de elección, lo vemos como el Señor realmente busca ese remanente, busca esa parte de primicia que puede realmente salvar toda una cosecha, ¿sí? Porque acuérdense que hablábamos de primicia como algo que también desencadena eventos. Entonces, al elegir esta primicia, Él realmente está desencadenando eventos de salvar toda una generación, salvar toda una humanidad, ¿sí? Precioso Jesús. Realmente es hermoso ver cómo la profundidad de esta palabra
el Padre también aún sigue mostrando su persona, ¿no? Uno que por ahí dice, primicia, sí, es darle lo primero de algo, entonces traigo un sobrecito. Y realmente cuando uno entiende todas estas cosas, como arrancábamos diciendo, cuando uno entiende la obra de Cristo, puede entender lo que se le fue entregado y así también puede entender lo que va a dar y cómo va a dar, ¿sí? Vamos al segundo principio de esta palabra en griego, ¿sí? Acá les voy a dar varios versículos, anótenlos, revísenlos después cuando ustedes tengan tiempo. Nosotros vamos a ver solo uno por una cuestión de tiempo, pero vamos a ver Romanos 16:5, 1 Corintios 15:20, 1 Corintios 16:15, 2 Tesalonicenses 2:13, lo repito, Romanos 16:5, 1 Corintios 15:20, 1 Corintios 16:15 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, ¿sí? Vamos entonces al segundo principio de esta palabra en griego de primicia, que es principio de posición, ¿sí? Principio de posición, que habla de primero, ¿sí? Hablando del primero de una serie, y vamos a leer en la palabra de Dios Romanos 16:5. De la Biblia textual, cuarta edición, les voy a leer este versículo. Dice, y a la iglesia que está en su casa, saludad a Epéneto, amado mío, quien es primicias de Asia en Cristo. ¿Sí? Acá vemos entonces nuevamente una persona como primicia, ¿sí? Pero acá de un territorio, principio de posición, ¿sí? Entonces, Epéneto fue el primer convertido a Cristo en Asia. Entonces llega a ser la primicia de un continente, de toda Asia, ¿sí? Esta familia. Hablamos de que la primicia tenía que ver con el hecho de cómo pasar de un nivel inferior a un nivel superior. ¿Se acuerdan que hablábamos de nuevos comienzos y de esto que desencadena eventos, ¿sí? Entonces siempre nos va a llevar a otro estadio, nos va a mover. Entonces nos va a llevar de una etapa a otra. Entonces acá Epéneto, esta familia, estaba haciendo el papel de primicia. ¿Para qué? Para que un continente que estaba en una etapa sí pase a la otra, porque gracias a esta primicia el continente se abre para que el mensaje del reino de Dios entre. Entonces fíjense si no es importante este tema de primicias, porque realmente te lleva de un nivel a otro, y es tan importante que esta familia, Epéneto, esta familia que realmente fue la primera que se convirtió en este continente, hizo que todo el territorio pueda ser abierto a escuchar el mensaje del reino, ¿sí? Entonces, existen personas que aperturan zonas de la ciudad, ¿sí? Se podrá considerar primicia solo aquel que se convirtió primero. Surgen estas preguntitas que vamos a ir respondiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos entrar a un barrio, ¿sí? Con la palabra de Dios, un barrio que no tiene una manifestación de iglesia, y queremos empezar a conquistar ese territorio. Y ganamos una familia, ¿sí? Gracias al Señor podemos predicar y realmente ganar una familia. ¿Podemos decir entonces que ellos son primicia? ¿Sí? En un sentido sí, ¿sí? Son primicias porque son los primeros. Pero ¿podrán ser primicia para Dios? ¿Podrán mantener el honor, la honra, la posición correcta que conlleva la palabra en sí de todo su esplendor de lo que significa primicia? Por eso también lo estamos traduciendo en el griego, en el hebreo. ¿Por qué? Porque realmente primicia no es solamente lo primero, es lo mejor, es lo apartado, ¿sí? Entonces, si nosotros ganamos una familia de un barrio, de un territorio, una ciudad, podremos tomarlo como
primicia? Decíamos que sí porque eran los primeros, pero ¿cuánta gente hemos conocido que cuando le predicamos la palabra de Dios, le presentamos a Cristo, ellos te han dicho, nos han dicho, yo no quiero saber nada porque yo tuve un familiar que era cristiano, era re mala persona y hacía esto y hacía aquello, ¿sí? Con un pésimo testimonio. Entonces, esto nos lleva a que el hecho de ser el primero de convertirse en el barrio, ¿sí? O en ese territorio, no significa que de hecho sean la primicia, ¿sí? Técnicamente son los primeros que se convirtieron, pero eso puede ser tan bueno como malo, ¿sí? Recuerdan que el primero que nace de Jacob fue Rubén, ¿sí? Y en el tiempo no va a ser una buena experiencia Rubén. Entonces, entiendan esto, que hay una calidad que tiene que venir acompañado a lo que es primicia. Lo repito, ¿sí? Hay una calidad que tiene que venir acompañado a lo que es primicia, ¿sí? Entonces no solo debe respetar lo que es primero, sino también la calidad de eso que yo estoy dando, ¿sí? Ya sea en fruto, ya sea en algo físico, ¿sí? Como en esto que estamos hablando, en personas, en familias, ¿sí? O yo como primicia. Así como esa persona recibe una palabra profética y le dicen, bueno, Dios te va a usar para los negocios. Si esta persona que recibió esta palabra tuvo un entendimiento espiritual, ¿sí? En el espíritu de lo que recibió, va a tener mucho cuidado, no solamente en los negocios que va a hacer, sino de cómo va a hacer esos negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer los negocios según mi mente, ¿sí? O según lo que el mundo me está ofreciendo, sino que quiero hacer los negocios conforme al corazón del Señor, ¿sí? Entonces eso me lleva a entender que ejercer el don, ¿sí? Es tan importante como el cómo lo ejerzo, ¿sí? Algo también charlamos la semana pasada. No es vengo y cumplo lo que tengo que hacer, sino lo hago entendiendo para quién lo hago y lo hago de tal forma que sea digno de recibir por el Padre, ¿sí? Entonces, esa cualidad de honra, ¿sí? Que acompaña a la primicia es tan importante por ser el primero. ¿Se acuerdan que hablamos que a Dios lo único que le interesa es ser amado y ser honrado, ¿sí? Pero entendiendo lo que eso significa y lo que eso conlleva. Acá Pablo está hablando de Epéneto, ¿sí? Porque entendemos que esta familia era un buen referente, ¿sí? Era un buen ejemplo, era la primicia de Asia. Entonces es ese referente que también hablábamos en el principio anterior, que el Señor toma y gracias a ellos, gracias a que se mantuvieron, gracias a que son un buen testimonio, yo voy a alcanzar todo el territorio, ¿sí? Se abre el territorio a recibir esa manifestación, ¿sí? de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un instrumento de justicia. Si hay algo que el Señor está viendo y que dice, es bueno, esto es bueno, entonces lo tomo como primicia para poder tener una siega estupenda, ¿sí? Entonces nos toca por ahí ser testigos de la conversión de esta familia que estábamos usando como ejemplo, ¿sí? En el barrio o en un territorio. Y el Señor nos muestra, ¿sí? Que el Padre quiere recibir a esta familia como primicia. Entonces nos toca decirles, ¿sí? El Señor quiere que no solamente seas creyente, sino que quiere que sean la primicia de este barrio, ¿sí? Y esto significa que Dios quiere que se consagren de una manera especial para Él. Ahora, en el fondo, todos sabemos que todo hijo
todo hijo de Dios debería buscar esa consagración, ¿no? Pero no todos terminan siendo primeros, ¿sí? Porque hay un tema tanto de elección, ¿sí?, como de posición. ¿Se acuerdan que hablamos también un tema de principio de posición, de primero de una serie, de primero? Esto habla, este principio, ¿sí? Primero de una serie. Entonces, no basta con que sea la primera persona ganada o la familia, sino que entienda lo que es honrar al Padre, ¿sí? Por eso no está bueno por ahí, si de ahora en más empezamos a ver una persona en el barrio, la primera y dice, vos sos la primicia del Señor, porque tal vez esa persona después se aleje o vuelva a su vida anterior y no es buen testimonio para el territorio, ¿sí? Entonces, o por ahí le ponemos un peso, ¿sí?, que no va a poder llevar con lo que significa ser primicia, ¿no? Entonces, realmente, si el Padre nos está llamando a decir, bueno, yo quiero esa familia como primicia para aperturar en este territorio, ahí sí podemos hacer esta acción profética de comunicarles y realmente hacer lo que el Padre nos mande a hacer en acción, ¿no? Entonces, acá también con este principio hay un entendimiento de que nuestras obras, buenas o malas, van a ser un instrumento de juicio y bendición o un instrumento de tropiezo y maldición para otros, ¿sí? Si bien todos entendemos que todos los hijos tienen este peso de decir, bueno, yo sé, y siempre lo hemos hablado, que lo que yo haga va a abrir o va a cerrar puertas a mis generaciones, ¿sí? Va a abrir y cerrar puertas a mi congregación. ¿Por qué? Porque estamos llamados a funcionar en cuerpo, ¿sí? No estamos aislados del resto. Si lo que yo hago afecta a otros. Entonces, mis obras, buenas o malas, ¿sí?, pueden ser un instrumento de juicio y bendición, ¿sí?, como estos 144.000 que habla Apocalipsis, como Noé, como Abraham, ¿sí?, este epéneto que abrió todo un continente, ¿sí?, su obra, su testimonio, estas obras que también hablábamos un poco el domingo, ¿sí?, de estas coronas que vamos a recibir según nuestras obras, puede ser un instrumento de juicio y bendición. Como así las malas, sí, pueden ser de tropiezo y maldición para otros. Entonces, segundo principio que hablamos recién, el principio de posición. Pasamos al tercer principio y te voy a decir primero los versículos, es el principio de separación. Y vamos a estar viendo un versículo, pero tiene 3 versículos muy interesantes para que vos puedas revisar que esta palabra en griego primicia está usada con esta traducción que vamos a ver. Romanos 8:23, 1 Corintios 15:23 y Santiago 1:18. Y vamos, te los repito, Romanos 8:23, para el que no alcanzó a anotar, 1 Corintios 15:23 y Santiago 1:18. Vamos a estar leyendo Romanos 8:23. Y este versículo es hermoso. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo repito, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia, acá está utilizada la palabra, ¿sí?, primicia, del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, acá podemos ver que se considera el don
del Espíritu como la primicia de todo lo que Dios nos va a dar. Recuerden lo que significaba primicia también, ¿sí? Es como un adelanto de lo que va a venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque desencadena un montón de otras acciones, un montón de otros eventos. No es algo estático que queda ahí y listo, no. Provoca como un efecto dominó. Y acá está anunciando algo venidero, ¿sí? Pablo acá mismo nos está hablando dice redención de nuestro cuerpo, en otras versiones podrán ver transformación de nuestro cuerpo, y acá digo amén a esa transformación de nuestro cuerpo, espero que mi cuerpo sea más que flaquito, no, mentira, no le voy a poner. Pero bueno, habla de una transformación de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que Él va a completar esto porque tenemos la primicia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me da la garantía de que eso va a pasar? De que Él ya nos dio la primicia, ¿sí? Entonces, no hay duda de que eso va a venir, ¿sí? ¿Y cuál es la primicia? El Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Esa es nuestra primicia, esa es la garantía de que cosas maravillosas van a pasar. ¿Por qué? Porque Él nos dio a su Espíritu Santo como primicia de una cosecha que vamos a tener. Amén. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo como primicias de sus promesas, como garantía de lo que vamos a recibir. Dios nos da el Espíritu Santo como primicias de sus promesas, como garantía de lo que vamos a recibir. Entonces imagínense si todo lo que están viviendo hoy en el Espíritu y con el Espíritu Santo, no sé qué relación tenés con el Espíritu, pero esto te va a animar a tener aún más relación y conocerlo más, porque si esto es solo la primicia, imagínense todo lo que ha de venir, todo lo que aún nos falta por experimentar con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mejor, ¿sí? Recuerden, vayamos recordando estos principios que hemos visto la semana pasada y esta. Lo mejor, aquello que fue elegido, lo que es primero, todo lo que hemos hablado en estos días de primicia, primero en orden, primero en posición, primero en tiempo, ¿sí? El Espíritu Santo tiene todas estas cualidades. Y así como la primicia me lleva a otro nivel, el Espíritu Santo me lleva a otro nivel, ¿sí? Y así como la primicia habla bien de mí, por lo que yo estoy entregando, el Espíritu Santo habla bien de mí, ¿sí? Todas las características y cualidades que la primicia tiene se aplican al Espíritu Santo, ¿sí? Y eso fue dado a nosotros precisamente como primicia. Miren si no es hermoso el Padre que nos ha entregado el Espíritu Santo como primicia y todo lo que Él conlleva, ¿no? Todo lo que el Espíritu Santo es. Así que imagínense lo que ha de venir. Entonces dejemos de ver al Espíritu Santo solo como un regalo, ¿sí? Eso de que, bueno, se los dejo a mi Espíritu para que los consuele, los acompañe. Dejemos de verlo solamente como eso y empecemos a mirarlo y a valorarlo y a honrarlo como la primicia que es. Como eso que anticipa una cosecha mayor, ¿sí? Abramos nuestros espíritus a esa realidad, ¿sí? Y honrémosla, ¿sí? Porque es algo hermoso que el Señor nos está regalando, algo hermoso que el Señor nos está dando como primicia, ¿sí? Y anticipando a una cosecha mayor. Así que miren si no es hermoso poder revisar minuciosamente los significados de los usos en las traducciones que se le da a esta palabra primicia. No se les ha abierto aún más algo que nosotros entendíamos que era como, bueno, sí, darlo primero y no. Encierra un montón de cosas y cosas preciosas como esta que estamos viendo, como que Cristo es nuestra primicia, como que el Espíritu Santo es nuestra primicia, ¿sí? Y cómo nosotros entendiendo que somos primicia, cómo podemos aperturar un tiempo a nuestras generaciones, un tiempo de juicio y bendición, ¿sí? Y hasta acá revisamos los usos más comunes, ¿sí? Tanto en el hebreo como en el griego del concepto primicias.
y como decíamos recién, nos ha ayudado a que nuestro entendimiento de este principio espiritual crezca, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Hay algo que les quería también compartir y dejar en esta segunda sesión. Que se llama principio eterno, ¿sí? Que también nos va a ayudar a entender esta obra. Vieron que decíamos que cuando entendemos la obra de Cristo, ¿sí? Vemos lo que se nos ha sido dado. Y nos va a ayudar un poquito a entender más la persona de Cristo y la obra de Cristo. Es un principio, ¿sí? Como decíamos, principio eterno. Y recordemos que estamos hablando de diseño, ¿sí? Que Dios estableció en un principio. Es un principio que se estableció en un principio y que está vigente hoy y va a estar vigente mañana, ¿sí? Este principio eterno no es algo transitorio, ¿sí? No es algo que Dios establece simplemente por un tiempo, ¿sí? Es, como la palabra dice, eterno. ¿Y de qué se trata el principio eterno? Todo lo que existe, visible e invisible en la creación, en lo que Dios ha hecho, en lo que Él espera de nosotros, esté expresado a través de Cristo. Este es el principio eterno. Todo lo que existe, ¿sí? Todo, lo visible y lo invisible, ¿sí? Todo lo que Él espera de nosotros, todo lo que Él creó, ¿sí? Expresa a Cristo, ¿sí? Es el principio eterno que estamos hablando. Todo expresa a Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo, ¿sí? Toda la doctrina habla de Cristo. Todas las fiestas de las que el Señor estableció en su palabra, ¿sí? Estas fiestas perpetuas, hablan de Cristo, expresan a Cristo. Todos los mandamientos que Él entregó hablan de Cristo, ¿sí? Aún las edificaciones que mandó hacer, como fue el tabernáculo, ¿sí? Como fue el arca, habla de Cristo. Todos los dones hablan de Cristo. Todos los ministerios son una expresión de Cristo. ¿Por qué? Porque todo es por Él, en Él y para Él. Entonces, ¿de qué manera yo me acerco a la Escritura para tomar la vida de Dios? ¿Sí? Porque a veces por ahí vemos y decimos, bueno, sí, toda la palabra habla de Dios, sí, pero todo lo que hay, todas las historias, todos los personajes, todo habla de Cristo, todo me manifiesta algo de Cristo, ¿sí? Algo de su persona. Entonces, para poder ver esto en las Escrituras, cuando empezamos a meditar en su palabra, el principio que debemos recurrir para poder ver esto es ir a la palabra para buscar a Cristo, ¿sí? A veces vamos a la palabra, como decíamos la semana pasada, para buscar la aprobación de alguna decisión que tenemos que tomar o para que Dios respalde lo que estoy haciendo, mis planes, mis cosas. Pero qué diferente es cuando nos acercamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, para buscar a Cristo. Entonces, por ejemplo, quiero enseñar algo para, no sé, para los matrimonios, ¿sí? Entonces comienzo a buscar para preparar la enseñanza y empiezo a buscar cosas para esto, ¿sí? ¿Cuál es la manera equivocada? Buscar los temas individuales, ¿sí? Yo quiero tocar diferentes temas y los busco todos individuales. ¿Cuál es la manera correcta? Buscar a Cristo a través de estos temas, ¿sí? Entonces, en tema matrimonio podemos ver cómo Cristo representa a Cristo, al novio, y cómo la iglesia representa a la esposa, ¿sí? Entonces tenemos el esposo y la esposa. Entonces, cómo ver a Cristo aún en todas esas cosas, ¿sí? Entonces, esa es una forma práctica que podemos nosotros tomar para este principio. ¿Para qué? Para que todo lo que la gente reciba, ¿sí? Sea a través de Cristo. Todo lo que nosotros recibamos y lo que después vamos a impartir sea a través de Cristo y no sea un conocimiento vacío. Solo Cristo llena el conocimiento, ¿sí? Solo Él
es el todo en todos. Entonces, en cada oración, en cada palabra que yo quiero dar, debe estar Cristo expresado, ¿sí? Y eso es algo en lo que tenemos que ser mudados, ¿sí? Porque muchas veces nuestras oraciones y nuestro hablar siempre está dirigido y posicionado en el yo, ¿sí? Pero realmente tiene que expresar a Cristo. Entonces podemos ver, por ahí querés presentarle la salvación a un amigo, ¿sí? Que no conoce a Cristo. Entonces la manera incorrecta, vos le presentás la salvación. La manera correcta, le presentás a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a alguien para compartirle algo donde mi conocimiento se va a lucir y no estoy presentando a Cristo, es ahí donde es la forma incorrecta, ¿no? Le presento la salvación, pero le empiezo a hablar de tal forma en donde mi conocimiento se luce, lo que yo sé de la salvación y todo lo que, el Señor ha hecho, que yo sé que también es un testimonio, pero qué diferente cuando comienza ese primer acercamiento también presentándolo a Cristo mismo, ¿sí? La gente no necesita ver lo que yo sé, sino que necesita ver a Cristo. Entonces, hablar de las primicias es hablar de Cristo. Hablar de las fiestas del Señor es hablar de Cristo, ¿sí? Entendemos que el Señor estableció fiestas en su palabra, fiestas perpetuas para su pueblo, ¿sí? Entonces podemos pensar, bueno, no, pero la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las primicias, eso ya pasó, eso es Antiguo Testamento, ya no sirve, ¿sí? Pero las fiestas expresan a Cristo, ¿sí? La Pascua, ¿qué representa? A Cristo como el Cordero Pascual. El Pentecostés expresa a Cristo como los primeros frutos. La fiesta de los tabernáculos lo presenta a Cristo como nuestra habitación, ¿sí? La fiesta de las trompetas lo presenta a Cristo como nuestro anunciador. Entonces, estas verdades que estamos viendo de estas fiestas y cómo representan a Cristo, Cristo nuestro Cordero, Cristo nuestro primer fruto, Cristo nuestra habitación, Cristo nuestro anunciador, siguen siendo hoy en día realidad, ¿sí? Porque es Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué decir que esas cosas ya pasaron y ya no sirven? Si son verdades que hoy son estos principios eternos que hoy todavía siguen vigentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos toda la revelación de la palabra de Cristo, nunca discutimos de doctrina, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver toda esa revelación. No vamos a discutir de doctrina, no va a haber discusiones. ¿Por qué? Porque todo expresa a Cristo. Y cuando todo expresa a Cristo no hay nada que agregar ni nada que oponerse, ¿sí? Y hay tantas discusiones y enredos doctrinales por tratar de ver las cosas fuera de Cristo. Por eso se generan esas peleas, esas discusiones. ¿Por qué? Porque sacamos a Cristo de la ecuación. Entonces, no podemos ver el tema de la primicia sin dejar de expresar a Cristo, ¿sí? Por eso hablamos de la profundidad de esta palabra. No lo podemos llevar a que es básicamente dinero que apartamos como primicia. Porque, la primicia me habla de Cristo, me expresa a Cristo. Estamos hablando que el Espíritu Santo nos fue dado como primicia. Entonces no podemos llevarlo a un concepto tan banal, ¿sí? Y acompáñame a Lucas 24. (44-45) de la Biblia de las Américas. Lucas 24, 44, 45 dice: Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, ¿sí? Este pasaje es muy conocido porque en este pasaje se describe la conversación que está teniendo Jesús
con los discípulos yendo camino a Emaús, ¿sí? Están caminando los discípulos y Jesús se les aparece, están muy tristes, ¿sí? Y ellos no lo reconocen a Jesús. Y acá Jesús, y sacamos una perlita de acá, porque acá Jesús hace un ejercicio que es impresionante, ¿sí? Y que nosotros necesitamos hacer muchas veces. Cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos intimidados por la enfermedad, cuando nos sentimos sin fuerzas con los desafíos financieros, ¿sí? Cuando estamos realmente teniendo un tiempo de estrechez, de limitación, necesitamos recordar quién es Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo solo puede tener victoria solo si nosotros tenemos amnesia de los hechos de Dios. Necesitamos recordar lo que Él ha hecho vez tras vez, ¿sí? Entonces, esta perlita que el Señor nos está dando necesitamos recordar una y otra vez quién es Él, qué ha hecho el Padre por nosotros, ¿sí? Porque acá Jesús está en esta caminata con los discípulos que no podían reconocerlo, ¿sí? ¿Y qué hace Jesús? Acá el pasaje de Lucas dice: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Y observen que abarca todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque nombra la ley, que son los primeros libros de la Biblia, el famoso llamado el Pentateuco, ¿sí? Los profetas, dice, que son los libros proféticos que siguen, y los salmos, ¿sí? Entonces abarca todo el Antiguo Testamento. Y Jesús dice: tenía que cumplirse todo lo que hablaba de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces podemos ver historias en la Biblia que no se nombran a Cristo, pero en definitiva el objetivo final, en su esencia, es Cristo, es mostrarme algo de Cristo, ¿sí? Y acá vemos algo muy tremendo en Hebreos 10:1. Recuerden que estamos hablando de un principio eterno, que es poder encontrar que todo habla de Cristo, ¿sí? Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Lo voy a repetir: porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, de las cosas que van a venir, no la imagen misma de las cosas, ¿sí? No la sustancia, sino una sombra, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Claramente dice que la ley, ¿sí?, apenas es una sombra de los bienes venideros, no de la imagen misma de las cosas. Entonces, todo lo que se escribió de Cristo en el Antiguo Testamento son una sombra, es decir, muestra la imagen de Cristo como imagen proyectada, no como la realidad de la sustancia, ¿sí? Simplemente es un anticipo, una partecita. Por ejemplo, para poder ejemplificar esto, ¿sí? Cuando en el Antiguo Testamento en holocausto se hacían ofrendas por el pecado, ¿sí? Se tomaba un cordero sin defecto, debería ser macho, debería tener ciertas características. El objetivo de esto, ¿sí?, era que el cordero debería consumirse por completo en el altar, porque era una ofrenda por el pecado, ¿sí? Esto fue escrito en la ley muchos años antes, ¿sí?, de que Jesús naciera de María, ¿sí?, que Jesús viniera a la tierra en forma de hombre. Eso es una sombra, ¿sí? Estos holocaustos eran una sombra de la realidad. ¿Cuándo viene la realidad?
cuando Juan el Bautista reconoce, si al ver a Jesús dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces la realidad vino. El Cordero que quita el pecado del mundo está acá, ¿sí? Todo lo que hicieron antes, en los últimos 2000 años, matando corderitos, apenas era una sombra de algo que ahora estaban viendo, ¿sí? Él es la realidad. Hemos pasado de la sombra a la realidad. Nosotros entendemos que ya no necesitamos matar corderitos porque nuestro Cordero Pascual, ¿sí? Cristo ya fue sacrificado, ¿sí? Ya no necesitamos presentar ninguna ofrenda, eso lo dice Hebreos. Nuestra ofrenda por nuestros pecados ya fue sacrificada, ¿sí? La realidad se estableció, ¿sí? El Cordero vino. Y si bien en Apocalipsis se describe a Cristo como un cordero, y está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Aunque la realidad vino, esa sombra sigue actuando como testimonio de la imagen, ¿sí? Qué precioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio eterno que estamos hablando? Cristo, ayer, hoy, por siempre, Él es el todo en todos. Amén. Espero que estés diciendo amén, porque entender esto, ¿sí? Es lo que decíamos y no me voy a cansar de decirlo. Entender lo que Cristo hizo, entender la obra de Cristo, me va a mostrar, me va a hacer ver lo que me ha sido dado. Y al ver lo que tengo, yo puedo dar, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, entender lo que es la primicia es entender a Cristo, ¿sí? Y no te asustes si todavía no estás comprendiendo del todo el tema, porque vamos a profundizarlo un poquito más, ¿sí? En las sesiones que vienen. Pero los rasgos eternos de Él están activos, ¿sí? Presentes hasta el día de hoy. Cristo cumplió todo y trajo la realidad a nosotros. Para que cada día tengamos más de Dios, ¿sí? Y podamos aprender más de Él, busquemos a Cristo en todos. Esto es un principio eterno, ¿sí? Esto nos va a hacer entender no solo la primicia, sino nos va a hacer entender tantas cosas que a veces hemos tocado de oídos, ¿sí? Hemos escuchado por ahí decir, sí, esto. Cuando realmente buscamos en cada cosa que vemos, en cada cosa que leemos, en cada cosa que escuchamos, vemos expresado a Cristo, ahí cambia totalmente nuestra perspectiva de ese concepto, de esa ley espiritual. Y eso es lo que estamos buscando con poder entender, ¿sí? Todo esto a través de poder entender esta ley, este principio espiritual que es la primicia, ¿sí? Pero hoy se nos fue dado a conocer algo hermoso que también significa primicia. Puede haber personas primicias, ¿sí? Que Dios pueda tomar como primicia para abrir todo un territorio, y eso nos hace realmente tener conciencia de nuestras obras, ¿sí? De lo que hagamos, nuestras obras, buenas o malas, aperturan tiempos de juicio y bendición para nosotros, para nuestro alrededor, o de maldición, ¿sí? También entender cómo fueron van a ser estos 144.000 tomados, ¿sí? Como primicia para juzgar en bendición a la humanidad, ¿sí? Como lo fue Noé en esa época, que se mantuvo fiel, que tuvo conciencia de cómo honrar a Dios, de no mezclarse, de no adorar otros dioses, de seguir al Cordero donde quiera que vaya. ¿Sí? Esas características que tienen acá en Apocalipsis, esos 144.000, ¿para qué? Para poder salvar, ¿sí? Toda la cosecha. ¿Sí? Nos toma como primicia para poder salvar toda una cosecha. Y eso llévalo a tu familia, que también lo vamos a hablar como primogénitos. Eso llévalo a todos los aspectos, ¿sí? No te quedes solo con primicia, que sí, que está bien, es traer nuestros primeros frutos, nuestra primer, dinero, eso está bien, pero cuando entendamos la profundidad de esto, ¿sí?
el Señor realmente nos va a llevar a otra dimensión espiritual, porque acuérdense que la primicia es un elemento que el Señor usa, que el cielo usa para nuevos comienzos, ¿sí? Entonces, entender primicia también como el Espíritu Santo nos fue dado como primicia, ¿sí? Garantizando todo lo que va a venir, anunciando toda la cosecha mayor que vamos a tener. Fíjense si no es precioso poder entender y ser impartidos por el Padre de esto, ¿sí? Porque realmente nos va a hacer poder valorar al Espíritu Santo como es debido, honrarlo como es debido, ¿sí? Poder darle lo que Él es digno de dar, ¿sí? Así que, amigos, hasta acá llegamos con estos principios que vimos y este principio eterno que nos lleva a poder seguir entendiendo un poquito más la obra de Cristo, ¿sí? Sabemos que vamos a seguir entendiéndola hasta que Él venga porque es inmensa, es eterna, ¿sí? Entonces, pero qué lindo y qué bueno es poder entender siempre un poquito más. Ir, como decíamos la semana pasada, en diseño, ¿no? Porque la vida de Dios, la vida de un hijo de Dios, Dios la diseñó para esto, para ir de gloria en gloria, de menos a más, ¿sí? Y lo mismo con esto que el Padre nos está impartiendo, que podamos siempre aprender un poco más y seguir profundizando en lo que Él nos está dando, ¿sí? Es tan rico lo que el Señor ha hecho, tan abundante, que nos va a llevar hasta que Él venga a poder entender y poder seguir comiendo de esta gran mesa que Él ha puesto frente nuestro. Así que te invito a que podamos orar, ¿sí? Papá, gracias. A veces sentimos que esta palabra queda chica para poder expresar todo lo que queremos decirte, queremos expresarte, al poder entender todas estas cosas que nos estás enseñando, que nos estás introduciendo. Es precioso, Señor, poder visualizar, poder concientizar estas cosas que vos nos has dejado, poder ver más en detalle, más en diseño, todo lo que has hecho, todo lo que Cristo ha hecho en venir y entregarse. Padre, que realmente podamos tener, Señor, este tiempo de poder concientizar y poder no solo pensar, sino poder disfrutar de esto que se nos ha dado, poder disfrutar, poder primeramente visualizarlo para poder disfrutarlo, para poder vivirlo plenamente y para poder entender, Padre, la inmensa herencia que nos has dejado. Padre, que podamos apropiarnos de eso, que podamos caminar de acuerdo a esto que vos con tanto amor y tan perfectamente diseñaste para nosotros. Papá, te amamos y somos inmensamente agradecidos y privilegiados por poder tener este tiempo, por poder ser tus hijos, por poder ser escogidos por vos, porque tu mirada esté continuamente con nosotros, Padre. Ya te digo, la palabra gracias nos queda chica, pero aún así te la decimos. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria a vos, toda la gloria a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta acá esta segunda sesión. Te espero el próximo miércoles para seguir un poquito más yendo en la profundidad de esto que el Padre nos está regalando con tanto amor, ¿sí? Que Dios te bendiga, que bendiga tu hogar y te digo paz del Señor.
estoy. La gloria que me diste yo les doy, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado, así como me amas a mí. Ahora yo levantaré mis ojos a los cielos y diré: Padre, la hora llegó. Glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Oh, tú eres santo, santo. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra.